El frío era absoluto, una presencia opresiva que se colaba incluso a través de las capas de mi uniforme de invierno y mi chaleco antibalas. Era como si la tundra siberiana no solo drenara el calor de tu cuerpo, sino también cualquier atisbo de esperanza. Mi aliento se condensaba en nubes breves que desaparecían en el aire helado, mientras el helicóptero que nos había dejado desaparecía rápidamente en el horizonte, tragado por la blancura infinita. Ahora solo éramos nosotros, un escuadrón de fuerzas especiales atrapado en un páramo desolado que parecía el fin del mundo. Nos movimos en formación, con precisión militar, las armas listas. El crujido de la nieve bajo nuestras botas sonaba en el vacío. Por encima de nosotros, el cielo era un manto gris que apenas distinguía el día de la noche, y frente a nosotros, la instalación de investigación se alzaba como una aberración de acero en el desierto blanco. Las estructuras metálicas se alzaban como dientes oxidados, amenazantes y abandonadas. Pero lo que nos llamó la atención de inmediato no fueron las ruinas heladas de la base, sino la niebla. Era negra, tan densa que parecía absorber la poca luz que había, una masa ondulante que se arremolinaba y serpenteaba como si tuviera vida. Tuve que pestañear varias veces, convencido de que era una ilusión óptica. Pero no, aquella niebla negra se movía, como si esperara. «Comandante, esta niebla no es normal», dijo Hinojosa, nuestro médico de combate. Su voz apenas se oía mientras miraba el vapor oscuro a través del visor térmico de su casco. La pantalla parpadeaba erráticamente, sin poder mirar nada, como si la niebla estuviera interfiriendo con los sistemas. El comandante no respondió. Solo avanzó un paso más, la mandíbula apretada y la tensión marcada en su rostro. Había estado en decenas de misiones, algunas de ellas tan siniestras que el recuerdo aún no perseguía, pero nunca había visto a Gálvez tan afectado. La niebla parecía provocarle una inquietud más profunda de lo que estaba dispuesto a admitir. Intenté apartar el miedo que comenzaba a sentir y miré los sensores de mi propio equipo. Las pantallas estaban llenas de ruido blanco, el sistema de movimiento marcaba una serie de señales falsas, parpadeando como luciérnagas enloquecidas que no nos decían nada útil. Lo peor era el silencio, un vacío tan completo que incluso el rugido del viento había desaparecido. «Avanzamos», ordenó Gálvez, su voz firme, aunque pude captar un temblor que nunca había escuchado antes. «Formación cerrada. No se separen bajo ninguna circunstancia». Con las armas al frente, nos movimos hacia la entrada de la base, donde la puerta principal estaba abierta de par en par, como una boca siniestra que invitaba a los incautos a entrar. Alrededor de la entrada, había huellas de manos, estampadas en la chapa de acero como testimonios de una desesperación indescriptible. Los dedos se habían arrastrado, como si alguien hubiera intentado salir y hubiera sido arrastrado de vuelta por una fuerza que no quería soltarlo. Dentro, la base estaba desierta, envuelta en una oscuridad que parecía más viva de lo que debería ser. Las linternas de nuestros rifles cortaban la negrura, proyectando haces de luz que iluminaban corredores helados. Había marcas de arañazos en las paredes, huellas de luchas desesperadas. Las manchas oscuras que salpicaban el suelo y las paredes no eran solo suciedad, eran restos de algo que había ido mal. Pero lo más desconcertante eran las manchas que se deslizaban, apenas visibles, como si algo viviera en las sombras. No había sonido, ni siquiera el zumbido eléctrico de la maquinaria en reposo, nada. Y entonces, mientras revisábamos el laboratorio principal, lo escuché por primera vez. Una voz, baja y arrastrada, que sonaba como un eco, pero no venía de ningún lugar en particular. Me giré bruscamente, mi rifle apuntando en todas direcciones, los músculos tensos como alambres. «Alguien más escuchó eso», dije, pero nadie respondió. Las voces se convirtieron en una risa suave, casi como el sonido de hojas movidas por el viento. Voces femeninas y masculinas, indistinguibles, se entrelazaban en un canto retorcido, que se colaba en mi mente como un veneno. Y entonces las palabras se volvieron claras. «Cobarde», dijo una voz, suave pero firme, justo detrás de mi oído. «Te mientes hasta a ti mismo». Cada palabra me atravesaba como una cuchilla, desgarrando algo profundo dentro de mí, como si la voz conociera secretos que yo había tratado de olvidar. «¿Quién anda ahí?», gritó Durán, su voz rasgada por el miedo. Era uno de los veteranos, un soldado curtido que rara vez mostraba miedo,
pero en ese momento su arma temblaba visiblemente en sus manos mientras apuntaba al vacío, los ojos desorbitados en una búsqueda desesperada de algo que pudiera ver. La niebla negra que nos rodeaba, densa y pulsante como un corazón oscuro, pareció responder al grito de Durán. Comenzó a moverse, avanzando hacia nosotros como una marea viscosa, enroscándose alrededor de nuestras piernas y subiendo lentamente hasta envolvernos. Sentí un escalofrío indescriptible, era como si 1.000.000 de pequeñas agujas invisibles me atravesaran la piel, dejándome entumecido y paralizado. Las luces de emergencia del pasillo, ya débiles y parpadeantes, comenzaron a fallar, bañándonos en una serie de destellos rojos y sombras crecientes. Por un momento, todo se volvió caótico, un mundo de luces y oscuridad que se entrelazaban en un ballet macabro. Las sombras en la niebla comenzaron a retorcerse, adquiriendo forma, como figuras atrapadas en un delirio de pesadilla. Primero eran manchas borrosas, formas sin definir que parpadeaban como imágenes distorsionadas, pero poco a poco se materializaron. Una mujer apareció, alta y con cabello largo y enredado que caía en mechones desordenados, cubriendo en parte su rostro demacrado. A su lado, un pequeño sostenía una muñeca rota, sus ojos vacíos y hundidos, su piel de un blanco cadavérico que parecía brillar en la oscuridad. Intenté recordar mi entrenamiento, las incontables veces que nos habían preparado para situaciones de miedo extremo, pero no había simulacro que pudiera enseñarme a enfrentarse a eso. La mujer levantó un dedo, un gesto lento y deliberado, y apuntó directamente a Durán. ¿Por qué me dejaste? Él palideció de inmediato, sus ojos se agrandaron con un pavor tan puro que casi no parecía humano. Y entonces, sin advertencia, comenzó a disparar. Sus gritos eran desgarradores, un eco de dolor, y las balas volaron por el pasillo, atravesando las figuras sin causarles el menor daño. Las sombras no retrocedieron, ni se inmutaron. La neblina, como si fuera un depredador esperando su oportunidad, se abalanzó sobre él, envolviéndolo en un torbellino de oscuridad que parecía tener voluntad propia. Lo arrastró hacia adentro en cuestión de segundos, y luego silencio. Lo único que quedó fue su rifle, caído en el suelo, y la muñeca rota del pequeño, tirada a unos centímetros de distancia, con sus ojos de botón fijos en el vacío. El pánico se apoderó de nosotros. La formación militar y la disciplina que tanto habíamos practicado se desintegraron en segundos. Cada uno de nosotros giraba en todas direcciones, apuntando a la niebla, esperando disparar a algo que no podíamos ver ni entender. La sensación de amenaza nos rodeaba como una segunda piel, apretándonos hasta dejarnos sin aliento. Miré al comandante, buscando dirección, pero lo que vi fue a un hombre agotado. El sudor corría por su rostro, a pesar del frío glacial, y sus ojos parecían perdidos, como si mirara a un lugar lejano. Temblaba de un modo imperceptible, los labios hablando bajo, casi inaudible. No podía salvarlos. No podía salvarlos, repetía, sus palabras entrelazadas con los nombres de soldados caídos en misiones pasadas, personas que habían perdido la vida bajo su mando. Las sombras comenzaron a rodearlo, figuras indistintas que se transformaron en hombres con uniformes desgarrados y miradas acusadoras. Intenté avanzar hacia él, intenté gritarle, sacarlo de aquel trance, pero Gálvez dejó caer su rifle al suelo y empezó a correr. No hacia nosotros, sino hacia el abismo de la niebla. Se perdió en la oscuridad sin que nadie pudiera detenerlo. Sus pasos sonaron por un segundo más, y luego nada. Otro compañero desaparecido. Hinojosa, intentó mantener la compostura. Pero la niebla se encogió y se arremolinaba, y de ella emergieron figuras que reconocí como su familia, al menos por las fotos que había compartido en los barracones. Su madre, su padre, y un hermano menor, todos allí, mirándolo con una mezcla de tristeza y acusación. «Te olvidaste de nosotros», le decían. Él cayó de rodillas, gritando, mientras las sombras lo envolvían. Y así, uno por uno, el escuadrón se fue desmoronando. La niebla se alimentaba de nuestros pecados, de nuestra culpa, de todo lo que habíamos hecho o dejado de hacer. Cada soldado fue tomado por las visiones, por los fantasmas de su propia mente. Y solo quedé yo, el novato. Aún no entendía por qué la niebla no me llevaba, pero estaba claro que el peligro no había pasado. Me escondí en una sala de servidores, una de las pocas habitaciones que aún parecía intacta en medio del caos del complejo.
Las luces de los monitores parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras largas y erráticas sobre las paredes cubiertas de cables y circuitos. El zumbido de las máquinas debía haber sido tranquilizador, una prueba de que la tecnología todavía funcionaba, pero solo se añadía a la sensación de desasosiego. Cada bocanada de aire parecía densa, como si la misma atmósfera hubiera decidido volverse más espesa. A mi alrededor, las sombras se arrastraban y se contorsionaban, pero esta vez no formaban figuras familiares como las que se habían llevado a mis compañeros. En lugar de eso, lo que emergió de la penumbra fue algo mucho más personal, una serie de reflejos de mí mismo. Pero no eran simples imágenes. Eran versiones de mí, alteradas y distorsionadas, con miradas acusadoras y gestos crueles. Sus ojos brillaban con una luz oscura, como si conocieran cada error, cada debilidad que yo había tratado de esconder. ¿Qué escondes?, dijo una voz que parecía salir de todas partes. Era una voz suave, casi seductora, pero cargada de veneno. Me estremecí. Apreté los dientes y recordé las palabras de Gálvez, las lecciones de disciplina, las horas de entrenamiento que debían protegernos incluso en las situaciones más extremas. Intenté decirme que no tenía secretos, que no era como los otros, que mis manos estaban limpias. Pero ese pensamiento se disolvió tan pronto como la niebla oscura se arrastró un poco más cerca. Me mostró algo que no estaba preparado para ver, mi propia cara, distorsionada por el miedo, con los ojos abiertos de par en par y el sudor corriendo por mis sienes. Mi reflejo parecía regodearse en mi miseria, como si disfrutara exponiendo la verdad. Vi mi boca abrirse en una mueca de miedo, y supe en ese instante que había estado mintiendo. No solo a los demás, sino a mí mismo. El peso de la comprensión cayó sobre mí, aplastándome. La niebla no era un monstruo físico, no podía ser derrotada con balas ni granadas. Era algo mucho peor, una manifestación evidente de nuestras peores culpas y miedos, un eco de todas las cosas que tratábamos de enterrar. El complejo había sido un laboratorio de mentes, un lugar donde experimentaron con la psique humana, donde intentaron, de alguna manera, dar forma física al remordimiento y la culpa. Y de algún modo, habían tenido éxito. Sentí que mi mente estaba al borde de romperse, como un cristal agrietado que solo necesitaba un último golpe. Las alucinaciones eran como cuchillas afiladas, cada imagen, cada palabra desgarraba mi cordura. Pero entonces, en el momento más penoso, algo hizo clic en mi interior. Un pequeño pensamiento, una chispa de claridad que logró prenderse en medio del caos. Me puse de pie, aunque las piernas me temblaban. Cerré los ojos y respiré hondo, luchando contra la necesidad de correr o esconderme. Las sombras alrededor de mí comenzaron a presionarme, a burlarse con sus miradas implacables. «Basta», grité, hasta que la garganta me dolió, mi voz reverberó por la sala. No sé de dónde saqué el valor, pero las palabras continuaron: «Sí, he cometido errores. Sí, tengo miedo. Sí, no soy perfecto». Al reconocerlo, al decirlo en voz alta, sentí algo cambiar. Las sombras parecieron estremecerse, vacilar, como si mi confesión hubiera roto el hechizo. Poco a poco, comenzaron a disiparse, deslizándose, perdiendo su forma y volviendo a ser simples manchas de oscuridad en el suelo. Pero no desaparecieron del todo. Se quedaron allí, en los rincones, como un recuerdo de que la culpa y el miedo nunca se iban por completo. El peso sobre mi pecho se alivió lo suficiente como para que pudiera respirar de nuevo. Me tambaleé, la mente rota y el cuerpo agotado, pero vivo. Eché un último vistazo a la sala de servidores antes de salir. La realidad volvió lentamente a su curso, aunque con el sabor amargo de algo roto. Caminé por el complejo, pasando por los lugares donde mis compañeros habían sido reclamados por sus pesadillas. Sus nombres retumbaban en mi mente, un eco de pérdidas que sabía que nunca podría olvidar. Arrastré los pies, el cuerpo rígido y tembloroso, hasta que la puerta principal apareció ante mí como una salida hacia otro mundo. El aire exterior era cruel, helado y hostil, pero en comparación con la niebla, parecía casi agradable. Salí, cubierto de nieve, los pulmones ardiendo con el esfuerzo. El helicóptero de rescate nunca llegó. No sé si se perdió en la tormenta, si fue tragado por la misma niebla o si nunca estuvo destinado a salvarnos.
Lo único que supe es que debía seguir caminando. Y lo hice. Caminé durante horas, el viento cortando mi piel, hasta que finalmente las luces de un pequeño pueblo siberiano parpadearon en la distancia, como estrellas fugaces en un cielo sin esperanza. Pero sabía que algo en mí nunca volvería a ser lo mismo. La niebla había dejado su marca, un surco invisible pero profundo en mi alma, algo que no se borraría con el tiempo. Había sobrevivido. O al menos eso me repetía a mí mismo, en la oscuridad, mientras los últimos ecos de las voces aún me hablaban en mi conciencia. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.